en este momento. ¿Ok? Bueno, esta es la guía. Son aplicaciones que están vertidas fundamentalmente en lo que tiene que ver con radioprotección. Y todo esto tiene que ver fundamentalmente con aquello, con radioprotección. Entonces, lo primero que dice acá, como aplicación inicial, dice el coeficiente de absorción másico para rayos gamma de un MEF en el plomo. En el plomo, este 3 está de más. Acá, esta no tiene nada que ver acá. Este 3 está de más ahí. Bueno, tiene una densidad de 0,0684 centímetros cúbicos por gramo. ¿Ok? Y dice acá, bueno, no, perdón, ese no es, me equivoqué. Ese es el coeficiente de absorción másico. Este, que no tiene nada que ver con la densidad, por la unidad, aquí, centímetros cuadrados por gramo. Me estoy refiriendo a la absorción másica. Si la densidad de plomo, es decir, la densidad, es 11,34 gramos por centímetro cúbico, ¿cuál será el espesor de blindaje necesario para que la radiación se atenúe en un 10% de la intensidad inicial? Bueno, para ello, lo que tenemos que usar, esto lo saqué antes que esta ecuación está dentro del módulo, ¿okay? Que esta es la ecuación tipo Lambert-Beer, ¿cierto? Que vamos a usar, pero la vamos a modificar, algunas cosas que no necesitamos. Por ejemplo, el factor de build-out no lo vamos a usar porque eso es lo que usan más la gente profesional, que usan lo que tiene que ver con porque es un parámetro que tiene que ver con un parámetro geométrico, de la forma que tiene el recinto. Entonces son cosas ya más técnicas que lo usan generalmente los profesionales de radioprotección. ¿Okay? Yo me acuerdo cuando estaba en la Comisión Chilena de Ingeniería, era todo un departamento de radioprotección, porque trabajaban ingenieros, químicos, también trabajaban varias gente ahí trabajando en ese tipo de cosas. Pero nosotros lo vamos a hacer en forma más simple, solamente lo vamos a usar como tipo ley de la Mendir. Vamos a considerar que el factor de blindado es igual a 1, eso significa que estamos considerando un espacio más bien en el cual B es igual a 1, significa que todas las atenuaciones se están considerando, ¿cierto? Pero no es el caso. Entonces, acá también, como me están dando la densidad, este es el coeficiente de absorción, pero no es el coeficiente de absorción másico, sino que es el coeficiente de absorción absoluto. Como me están dando la densidad y el coeficiente de absorción másico, entonces lo que tenemos que modificarlo aquí es por la densidad. Que generalmente en este tipo de cosas, en vez de poner una D, se coloca un ρ. Esta cuestión ya la habíamos visto anteriormente, o se lo había mostrado en algún momento, ¿okay? Y quedaría de esta forma. ¿Okay? Donde I sería la intensidad inicial, ¿cierto? Y 0, y lo que uno tiene que ver es X es el espesor yo necesario para poder atenuarlo en un 10% en la cantidad de plomo. ¿Sí? Imagínate que tenemos una fuente, ¿cierto? Y esa fuente la tenemos que rodear de tal manera de que se atenúe en un 10% lo que tiene que ver con la intensidad. Bueno, aquí es fácil. Lo que tenemos que hacer acá, bueno, voy a tener que sacar acá, ¿cierto? Es primero que nada aplicar el logaritmo, ¿cierto? Lo vamos a escribir así. Vamos a hacer una transformación implicado, ¿cierto? Vamos a llevar todo esto para otro lado. Vamos, como debería hacerse, ¿cierto? Entonces lo que uno hace acá es ordenarla un poco. ¿Okay? Entonces yo ordeno esta situación de tal manera que lo tiro para el lado derecho esto. ¿Okay? Esto lo saco así de esta manera. ¿Okay? Y de ahí yo aplico, ¿cierto?, el logaritmo natural. ¿Por qué el logaritmo natural? Porque yo tengo que despejar el x. Eso es lo que me interesa, despejar el x. Como me interesa despejar el x, entonces esto me va a quedar, una vez que yo aplique el logaritmo natural, ¿cierto? Me va a quedar esto como logaritmo natural de todo esto. Esto va a quedar dentro del logaritmo. Bueno, así para que quede más bonito. ¿Okay? Y esto va a ser igual a
Bueno, me va a quedar simplemente la parte del exponencial arriba. Aquí. Ah, pero me queda como exponente, pesa un poquito. No, me queda como exponente. Me tienen que quedar como exponente. A ver, me tengo que meter dentro del exponente. Ahí sí. Ahí sí. Copiar. Y ahí me queda, ahí sí, me queda como no exponente. Y bueno, y ahí es fácil despejar el X, ¿cierto? Porque el X yo lo podría despejar, ¿cierto? Tirémoslo para abajo para que no sea tan largo. Entonces va a implicar que el X, que es el espesor, me va a quedar en función de, obviamente, el logaritmo natural de todo esto. Vamos a dividir acá un valor negativo, ¿cierto? Por este negativo que está ahí. Y esto sería el inverso, ¿cierto? Entonces sería el inverso, sería 1. Aquí estoy haciendo álgebra, no, álgebra de enseñanza básica. Copiar, ¿cierto? Y ahí despejamos, ¿cierto? La ecuación. ¿Eh? Sí, es súper sencillo, no hay complicación. Eso es lo que uno queda para resolverlo. Entonces, bueno, si eso es así, entonces me va a quedar que el X, ¿cierto? Me va a quedar 1 por el mu, ¿cierto? El mu era 0,0, el coeficiente de absorción másico, 0,0684, multiplicado por la densidad. En este caso la densidad sería 11,34. ¿Ok? Es bueno ponerle a ver, vamos a colocar para que ustedes vean en qué va a quedar esto. Vamos a colocarlas acá. Me va a quedar ahí, paste, centímetros cuadrados, ¿cierto? Para que vean ustedes cómo queda ahí, ¿cierto? Y esto me tendría que quedar por gramos partido por centímetro cúbico, ¿cierto? Y si uno despeja acá, ese con eso, centímetros, se va a quedar solamente centímetro, y este gramo se va a ir con este gramo, o sea que en el final me va a quedar en centímetros. Entonces todo esto va a quedar en centímetros. Y bueno, acá me queda el logaritmo natural, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo se expresaría esto? Esto se expresa de la siguiente manera. Tenemos que I tiene que, ¿cierto? Dice un 10%. Entonces, si es un 10%, matemáticamente, ¿cómo se expresa 0,1 de I0, ¿cierto? Sería 0,1 de I0 y dividido por, pero ahí me quedó medio feo el I. Vamos a ocupar este I que tengo acá. Ahí. Entonces, no, aquí algo pasó. Voy a hacer todo, no. Ahí sí, ahí me queda mejor. Pero este 0,1 tiene que quedar acá arriba. Entonces, esto lo vamos a sacar de aquí. Y este tiene que quedar acá arriba. ¿Por qué? Este tendría que ser I0. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo hice así? Porque aquí dice, ¿cierto? Se atenúa en un 10% y un tanto por ciento por 1, si este es el 100%, ¿cierto? Este sería 1, entonces el 10% de 1 es 0,1. Y por lo tanto, ¿cierto? I partido por I0. Entonces, si uno hace esto con esto se va a ir y al final te va a quedar 0,1. O sea, va a quedar todo esto por 0,1. ¿Ok? Entonces, esto, si uno lo calcula, y esto es negativo acá, negativo. ¿Mm? ¿Y por qué negativo? Porque ustedes saben que el logaritmo natural menos que 1, ¿cierto? Ahora que no existe el logaritmo natural de negativo, sino que va de 0 hasta infinito. Pero si el logaritmo natural es
es menor que 1, esto es negativo. Como es negativo por negativo, te va a dar positivo. ¿Mm? Y esto tendría que dar, según mis cálculos, ¿cierto? Eh, pero compruébenlo, a ver, veamos si coincidimos. ¿Mm? Comprueben, digamos, esto. Acuérdense que aquí se va, eso con ese se va, y te queda solamente el logaritmo natural de 0,1. ¿Mm? Comprueben para ver si coincide con el valor que tengo. Ah, está negativo, ahí. Lo pueden escribir también por el chat, ¿sí? La gente que, si no tiene audio, me lo dice por el chat también, me lo puede escribir acá. Aproximadamente me dio menos 2,969. 2, perdón, 9, 69, o sea, aproximadamente. da como 97, ¿cierto? Va más o menos. O Claro. sea, eso sería como el cálculo exacto, ¿ya? Eh, en forma práctica, entonces llevémonos a la parte práctica. ¿Cuánto sería en la forma práctica? Centímetros, eso serían centímetros. En la forma práctica sería, ¿cierto? Para el cálculo está bien, esto es la parte más académica, ¿cierto? Pero en la práctica lo que uno usa es 3 centímetros. ¿No? O sea, una cosa es la parte académica, o sea, la parte más teórica, ¿cierto? Que uno puede colocar cualquier cantidad. Acuérdate que todo esto lo que estamos haciendo es aplicado. Ah, escucha, y esto tan grande, es un poquito, voy a checar un poquito. Eh, Quedó muy grande, entonces. Ahí yo creo. Un poquito más chico. Ahí, ahí se ve mejor. Eh, ya, como le digo, esto es para lo que estamos haciendo acá, no hay problema, con 2 decimales está bien, ¿cierto? El sí también para la prueba también se acepta. Pero en la forma práctica, cuando el profesional diseña todo este tipo de cosas y quiere atenuar un 10%, obviamente no va a pescar una plancha de plomo y la va a cortar en 2,97 centímetros, ese es absurdo, porque obviamente a la misma sierra tiene un cierto espesor y tiene un grado de incerteza, y por lo tanto, fíjense que el grado de incerteza sería 0,03, y no hay ninguna lija en forma práctica que te pueda cortar con una precisión tan alta. Entonces, perdón, una sierra que te puede cortar con una precisión tan alta. Entonces, lo que se hace es, bueno, llevarla a 3 centímetros. ¿No? Entonces, uno toma, digamos, entonces le dice al profesional, en este caso a la especialista, digamos, en el corte de lámina, entonces que corte láminas de espesores de 3 centímetros de plomo para, ¿cierto?, construir una estructura que le permita eh, rodear o de alguna manera, ¿cierto?, encapsular la fuente para que, ¿cierto?, la intensidad que se mide exteriormente sea un 10%. Esa es más o menos la idea, o sea que todo lo que estamos haciendo ahora es práctico, entonces para llevarlo práctico, esto sería 3 centímetros. Para la parte académica, 2,97 centímetros. ¿Sí? ¿Qué le queda claro, no? Sí, profe. ¿Sí? Es sencillo, no es complicado los cálculos, y los muchos cálculos que vamos a hacer acá no son complicados. Bueno, veamos la 2, fíjense que la 2 voy a subir un poquito esto para no ocupar tanto espacio. Ahí. Lo vamos a grabar por si acaso, porque a veces ocurren cosas catastróficas.
¿Qué espesor de plomo se necesita para atenuar una radiación gamma? Dice acá, bueno, este es prácticamente lo mismo que el anterior. Desde una tasa de 12 de 100 milirem. Ah, pero este es con, este es con, ya, con 12 absorbidas. O 12 equivalentes, no, este es 12 equivalentes. Entonces, un espesor de plomo se con la radiación gamma de 1 metro de una tasa de 12 de 100 milirem por hora a 1 milirem por hora. El coeficiente de atenuación lineal para esa energía en plomo es de 0,79 centímetros. Bueno, la ecuación es muy parecida a la anterior. Esta. A ver, a ver si lo puedo llevar abajo. No sé si la tengo copiada. A ver. No, no la tengo copiada. Entonces lo que vamos a hacer es una transformación de esta ecuación. Lo único que me interesa es esta ecuación, ¿no? Ya, la llevamos acá y la vamos a transformar, la misma ecuación que esta ecuación, pero la vamos a transformar a dosis. Y para dosis lo único que tengo que colocar acá, se le coloca una D. La dosis, esta sería la dosis 0, ¿okay? La dosis de referencia. Y fíjense que acá dice que están dando el coeficiente de absorción lineal. Fíjense, ¿por qué es lineal? Porque esto está en centímetros a la menos 1. O sea que esto ya está contemplado la densidad. Si usted multiplica esto por esto, le va a dar 1 partido por centímetro, 1 partido por centímetro a la menos 1. Mu por rho. O sea que el coeficiente de atenuación lineal ya tiene contenida la densidad. Como ya tiene contenida la densidad, ¿cierto? Entonces se dice que, bueno, no lo tienes que considerar. ¿Y esto cómo tú lo ubicas? Bueno, primero uno se da cuenta por la unidad que hay y generalmente desde un punto de vista simbólico es con un slash. Un slash ahí. Entonces slash te dice que es el coeficiente de atenuación lineal. Cuando aparezca un slash ahí, ¿cierto? En mu, y está dado en esta unidad, en centímetros, porque ya contiene la densidad. Entonces se debe usar esta ecuación. Entonces ahí tenemos la ecuación que relaciona la dosis equivalente, ¿cierto? Inicial, con una dosis que yo quiero obtener una vez que, ¿cierto?, utilizo el espesor. Bueno, aquí se hace exactamente igual, ¿cierto? No voy a repetir la misma cosa, ¿cierto? La ecuación general que uno va a obtener es X. Yo les voy a dar la ecuación terminada, porque es la misma ecuación anterior, ¿cierto? Pero en vez de, ¿cierto?, va a ser negativo, acá tendría que ser, ¿cierto? Lo único que le tengo que restar aquí es, esto va a ser slash mu. ¿Dónde está el mu acá? Alfabeto acá, bueno, debe estar acá. ¿No? ¿Dónde está? No lo tengo acá. Acá está. No lo veía. Ya. Slash mus. ¿Y qué más nos falta? Y logaritmo natural. Logaritmo natural de, acuérdense que este D partido por D0, así que es súper fácil. ¿Ven? Si no hay para qué hacer tanta cosa, se va a quedar en el mismo procedimiento anterior, solamente que hay que despejarlo con D partido por D0. Entonces queda en función de la dosis. Ahí. 0. O me quedó feo el 0. Ya sé por qué me quedó feo el 0, porque lo tengo en lo matemático y lo vamos a poner en el estilo normal. Entonces ahí queda. Y bueno, se colocan los datos. Sería 1 partido por el coeficiente de atenuación lineal. Voy a levantar un poquito esto para ver los datos. Que sería 0,79. En este caso aquí es centímetro
a la -1, entonces cuando pase al otro lado va a pasar en centímetros, igual que el caso anterior. Vamos a ver aquí. Ahí, centímetro a la -1, ¿cierto? Y te queda pues el logaritmo natural de la dosis, ¿cierto? Que en este caso sería, el I0 sería 1 milirem, y como están las dos unidades, es necesario escribirla por 100, o sea que la estamos atenuando un 99%, ¿cierto? Porque va a pasar de 100 a 1, ¿cierto? Y eso es lo que queremos ver. Entonces queremos comparar, ¿cierto? ¿Cuál es el espesor que tenemos que tener? Entonces calculen, digamos, esto, vamos a ver, lo vamos a comparar con el anterior. El anterior es la intensidad, y acá lo que estamos viendo es la dosis, ¿cierto? Pueden calcularlo, ¿no? ¿Ah? Me da 5,83 centímetros. 5,83 centímetros, ¿ya? Perfecto. Bueno, esa es ahí, digamos, ahí sí, 5,83 centímetros. Eso está bien. En forma práctica, obviamente, sí, uno que requiere más. Entonces, cuando se hace prácticamente en forma práctica 6 centímetros. Listo. O sea, se acabó usando 6 centímetros en forma práctica. O sea, esto igual que el caso anterior. O sea, aquí se necesita el doble, ¿cierto? En el caso anterior eran 3 centímetros y acá se necesitan 6 centímetros. Acá estamos hablando de la intensidad de la fuente y aquí estamos hablando que tiene que ver con la dosis de absorción, ¿eh? La dosis equivalente en este caso, ¿cierto? Eh, para atenuarlo a un 1% en lo que tiene que ver con la dosis absorbida, ¿cierto? Entonces pasa de 100 a 1 milirem, entonces necesitamos 6 centímetros aproximadamente. Eso es lo que en este caso el profesional o los profesionales de radioprotección le dicen a la persona, en este caso al que va a construir, ¿cierto? Esa lámina, que corte lámina de 6 centímetros, ¿cierto? Para atenuar, ya sea un recinto, no sé, alguna parte donde esté expuesta, para bajar, ¿cierto? La tasa de dosis de 100 milirem por hora a 1 milirem por hora. Entonces, esa es la idea. Entonces, el cálculo es muy parecido al anterior, solamente que hay que tener cuidado, ¿cierto? ¿Qué datos se le están dando? ¿Le están dando el coeficiente de absorción lineal o el coeficiente o simplemente ¿cómo se llama esta cosa? El coeficiente de absorción másico, que son parecidos pero no iguales? ¿Mm? Y decirle, digamos, que cada uno de estos, ¿cierto? Por ejemplo, estos se sacan de tabla y este coeficiente está relacionado con esto, ¿ah? Con este un MEF. ¿Mm? Por ejemplo, si esto fuera 1,7 MEF, o sea, si cambia en este caso la energía del fotón, este cambia también. Porque estos están relacionados, estos dos están relacionados. Hay tablas que relacionan la energía con este coeficiente. Entonces, cuando el profesional quiere calcularlo en forma real, entonces te dice, ya, suponte vamos a hacer una atenuación eh, para cobalto 60. Entonces, cobalto 60 tiene dos fotones, de 1,3 y 1,7 MEF.
Entonces van a la tabla, entonces no van, generalmente usan el mayor para atenuarlo, usan el mayor, o sea, usan el de 1.7 MEF. Claro, porque el menor obviamente va a estar absorbido dentro del mayor, entonces cuando lo calculan con el mayor. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces van a la tabla y en la entrega el coeficiente para 1.7 MEF. Entonces estos están relacionados todos. Acá, fíjense que también, ¿ve? Un MEF, porque no tengo que decirle yo cuál es la energía para poder, ¿cierto? Y ese está relacionado también con esto. ¿Sí? Entonces, siempre cuando yo ocupe plomo, hay otra tabla que usan, por ejemplo, el acero, puede usar hierro, acero, lo que usted quiera, o concreto. Hay tabla para concreto, obviamente hay dos tipos de concreto, uno que es realmente el que se usa a nivel nuclear, ¿cierto? Que es un poco más denso que que este 3,2 gramos por centímetro cúbico, que el concreto que se usa para construcción normal. Construcción normal no llega más allá de 2,5 gramos por centímetro cúbico, o sea, es menos denso. Entonces, cuando se va a ocupar, ya entonces uno tiene que ver cuál es el material que voy a ocupar, si que tengan cuidado, ¿cierto? Porque este es distinto si yo uso plomo, si uso yo concreto, si uso madera, si uso hierro, ¿cierto? Este coeficiente va a cambiar. Y va a cambiar también en función de la energía del fotón. ¿Okay? En este caso, la energía del gamma. Este es una, ¿cierto? Yo digo fotón porque, bueno, este es un fotón altamente energético, ¿no? Este es radiación electromagnética. Bueno, ahí tenemos el número 2, ¿cierto? El número 3, a menos que haya alguna duda, ¿cierto? Vamos a pasar al número 3. ¿Alguna duda sobre el cálculo? Es sencillo, no creo que haya, bueno, o sea, pueden tener alguna duda. ¿No hay? Bueno, vamos al 3. Al 3 ya tenemos que usar otro tipo de ecuación. Fíjense qué es lo que está diciendo acá. Acá dice si la actividad, vamos a subirlo un poquito. Ahí, me parece que está ahí. Vamos a grabarlo. Ahí. Si la actividad de una fuente gamma es de 5 curie y la energía de la fuente es de 1,3 MeV, ¿cuál será la velocidad de dosis a 5 centímetros de la fuente? ¿Sí? Entonces, para ello, ¿cierto? Lo que tenemos que usar es la ecuación que aparece en el módulo. Hay dos ecuaciones que aparecen en el módulo. Entonces, lo podemos calcular en REM o lo podemos calcular en Civet. Y esa ecuación está acá. Vamos a ir al módulo, voy a mostrar el módulo. ¿Ven? Esa es la ecuación anterior, que yo la había sacado de acá. A ver, la otra ecuación es esta. Puedes ocupar esta, o puedes ocupar esta. Cualquiera de los dos es, ¿cierto? Ahora, ¿por qué voy a ocupar esta? Porque aquí está en Curie. Y acá la tengo que transformar a Becker. Entonces, para no transformarla, voy a ocupar la de arriba. ¿No? Pero puedes ocupar cualquiera de las dos. Por ejemplo, si yo en la prueba le doy en Becker, utiliza esta. ¿Mm? Pero si yo en la prueba se la estoy dando en Curie, o en mini Curie, o su múltiple, digamos, de lo que sea, bueno, utilizan esta. Porque da lo mismo, ¿cierto? La idea es calcularla, cuál es la velocidad de dosis. Porque no te pide, digamos, a menos que yo te pida específicamente que la hagas en Civet por hora. Pero si no te lo doy en Civet por hora, no te digo nada. Usted tiene, ¿cierto? Puede calcularla con la de arriba o puede calcularla por conveniencia con la de abajo. Cualquiera de las dos, ¿cierto? Da lo mismo. Yo voy a ocupar la de arriba porque como está en Curie y la energía del gamma estaba en MEF, entonces me conviene usar la de arriba. Ok, entonces esto lo llevamos para acá. Ahí está. Y esto es súper fácil. Esto es solamente reemplazar acá. ¿Cierto? Entonces acá tenemos 0,5 por, bueno, vamos a poner una cosa así, ¿cierto? C, ese significa que la actividad, entonces aquí sería 5,
en este caso sería 5 curie, ¿cierto? Y eso va a tener que ser multiplicada por la energía del fotón, y eso, la energía del fotón tendría que ser en MeV, y esto como está en MeV, ¿ven? Es directo, ¿no? Cuidado que esta puede ser en kilo, yo se las podría dar en kilo MeV, ¿cierto? O en otras unidades, y tienen que transformarla. Para usar esta ecuación explícita dice que tiene que ser en MeV. Como acá me están dando en MeV, entonces, bueno, la utilizo directamente 1,3 MeV. ¿Bien? Y acá dice por R cuadrado. Y R cuadrado, ¿cierto? Esta ecuación dice que el R tiene que estar en metros. Y acá me lo están dando en centímetros. Por lo tanto, uno dice, ah, bueno, ¿cierto? Un metro es 0,5 centímetros. Perdón, 50 centímetros es 0,5 metros. ¿Okay? Y esto, bueno, todo esto lo llevo al cuadrado. ¿Okay? Y ahí, y todo esto me va a quedar en rem por hora. ¿Okay? Entonces, ese es el cálculo. Es súper sencillo, no es complicado. ¿Cuánto les da eso? Y vamos a discutir el resultado. Trece rem por hora. 13 rem, ¿cierto? Por hora. Ya. Eso es el resultado. Ahora lo vamos a dejar igual que el caso anterior, que es un poquito. Para eso tengo que cambiar el estilo a texto. Y ahí lo vamos a cambiar el estilo rem por hora. Y esto es equivalente a 13.000, ¿cierto? Lo voy a llevar a una unidad para que hagamos un pequeño ejercicio. 13.000 milirem por hora, ¿cierto? ¿Sí? Esto es equivalente a 13.000 milirem por hora. Bueno, ¿y por qué yo hice esto? Para darle un poquito, un plus, un poquito más y una discusión al cálculo anterior. Nosotros, ustedes, bueno, ya saben, ¿cierto? Las personas, por ejemplo, imagínense una persona ocupacionalmente expuesta, o sea, un profesional que esté trabajando con radiaciones. ¿Cuál es la dosis máxima que puede percibir por hora? Pregunta para todos. A ver si han estudiado. Al quizzes. ¿Cuál es la dosis máxima de cuerpo entero o una persona ocupacionalmente expuesta? 5. ¿Ah? 5, no, rem, ¿o no? ¿5 qué? Rem, ¿En cuánto? Meses, días, minutos, segundos. años, años, ¿o no? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Es 5 rem por año. Ya. ¿Y por hora cuánto es? Por hora deberían ser, para no perder más tiempo, 2,5 milirem por hora. Esa es la tasa de exposición de una persona ocupacionalmente expuesta. O sea, no puede sobrepasar los 2,5 milirem por hora. Y esta fuente a 50 centímetros tiene 13.000 rem por hora. O sea, una persona a 50 centímetros es imposible
que pueda estar ahí, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, divide esto por esto, le va a dar cuánta hora está expuesta, le va a hacer que una cantidad enorme, o sea, son segundos, milisegundos que usted podría estar expuesto. Ojo con eso, esta es una cantidad enorme, ¿cierto?, de dosis. Esta es la dosis para el máximo permitido por una persona ocupacionalmente expuesta, 2,5 milirrenos, o sea, a 50 centímetros no podría estar. Ojo con eso, para eso sirven todas estas cosas, y tienen que recordar ustedes estas cosas que son súper importantes. Si no recuerda esto, estamos mal, porque ese es, ¿cierto? Para allá van las preguntas, por ejemplo, de la prueba general, ¿sí? Tiene que reconocer usted estas cosas y empezar a discutir. Acuérdense que la prueba va a ser muy parecida, discuta cosas así, voy a empezar a discutir cosas que sean cosas prácticas, que usted las apliquen. No hacer definiciones, pero definiciones ¿para qué? Pues si las definiciones ya están expuestas en los quizzes. Ahora lo que usted tiene que razonar. ¿Ah? Así que, ojo con eso. Así que acuérdense de este numerito, 2,5 milirem hora. Bien, sigamos con la 4. Fíjense, la 4 es una cosa interesante. Ahí, muchas veces, ¿cómo es? No, dejémosla ahí. La 4. La 4 es parecida a la anterior, pero no igual. Dice, calcula a qué distancia de una fuente reactiva de cobalto 60 se deben fijar las barreras de seguridad. ¿Cierto? Imagínense que esto es real. Ocupacional, 2,5 miligramos. Solamente tendrían que haber visto ustedes las anteriores, ahí está el dato. Y público en general, que es 10% menos, que serían 0,25 miligramos. Si se ha determinado que a 1,5 metros de dicha fuente radiactiva, un medidor indica que la velocidad de dosis es de 100 milirem hora. ¿Okay? Esto es real. Ahora, ¿cuál es la parte real? Fíjense. Aquí siempre en la región existen, por ejemplo, en las mineras, por lo general, o la industria también lo utiliza mucho, se contratan empresas que miden, que hacen lo que se llama, suponte, hay dos tipos de medidas. Uno que miden el problema de fatiga de materiales, y eso se utiliza una radiografía, que son unos densímetros, digamos, que utilizan, bueno, son como radiografías industriales, que se obtienen a través de estructuras, son empresas que la obtienen, digamos, ¿cierto? Y la fuente generalmente es un de cobalto 60. ¿Ok? También en la industria de minera también utilizan algunas partes de densidad, utilizan un densitómetro que utiliza una fuente reactiva para medir cuál es la densidad del material o medir exactamente, ¿cierto? Si se está depositando pareja o no. Bueno, también se utiliza un tipo de cosas. Pero la gammagrafía, que es como la más difundida dentro de la región en que nosotros vivimos, han habido varios accidentes, o descuidos más que accidentes, descuido. Bueno, yo también he sabido accidentes, no se los quiero mostrar, hablando con gente de Codelco, me dijeron que una vez hubo un accidente, no se promocionó al nivel general, pero sí murió una persona por un accidente que hubo, por una pérdida de una fuente de cobalto, de uno de los densitómetros de una empresa que descuidadamente la dejó aislada. Y lamentablemente un operario que estaba ahí, que no desconocía que era una fuente, él se la llevó a la casa, que brillaba así, era bien bonita, digamos, como una caluga es como una fuente, y se la llevó a la casa, bueno, y la radiación, obviamente, la radiación los mata desde adentro para afuera, entonces cuando ya se dio cuenta, empezó a tener náusea, bueno, todo ese protocolo que yo les di, ¿cierto? Le dio todo eso, ¿cierto? Y murió lamentablemente, no lo alcanzaron a salvar, ¿cierto? Eso fue un accidente real que hubo en Codelco, Chile, y me dijeron que no solamente ese caso, nos han comentado varios casos de este tipo de cosas, y muchas veces aparecen, digamos, que desaparecen fuentes, o por ejemplo, equipos que se han robado a ese equipo por descuido, y la gente, y el pronuncia, digamos, hace como 2 o 3 meses hubo un caso hace poco que fue promocionado a través de la prensa, que por favor, ¿cierto?, la gente no manipulara los equipos, porque habían perdido un equipo de
que sacan radiografía, que no lo manipulen, claro, porque ellos saben que tiene una fuente de cobalto 60 dentro, que es muy intensa. Imagínate que son para sacar radiografía de estructura densa, y la radiación es capaz de atravesar toda la estructura, digamos, a veces hay fracturas, no hay fracturas, hay fatiga de material, etc. Entonces, bastante intensa. Y bueno, y obviamente puede ocurrir un accidente radiológico. Si uno no sabe, digamos, bueno, y ellos marcan, digamos, la radiación, si esta es una fuente que se abrió, entonces tienen que haber todo un protocolo para recuperar la fuente. Entonces, imagínense que aquí hubo una fuente que alguien abrió por accidente o se perdió por accidente y se abrió la fuente, quedó expuesta al aire. Y bueno, y se dieron la alarma. Entonces, lo que viene es el personal, en este caso el personal encargado, ¿cierto? Y bueno, y evalúa la situación. Y lo primero que evalúa es cuánto es la dosis. Entonces, para ellos traen unas cosas como telescópicas, una fuente como de mando telescópica, y que te dice exactamente, ellos nos acercan, esas fuentes telescópicas son como 5 centímetros, se protegen su cuerpo, o bien lo hacen a través de una especie de robot, ¿cierto? Y van viendo la dosis, ¿cierto? Igual nomás tiene una telescópica, que no, porque tampoco el robot también puede ser dañado por la radiación. Lo dejan a una cierta distancia y miden esto. Miden esto a 1,5 centímetros y miden esto. Entonces, a partir de esto, ellos dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es, bueno, aislarla de tal manera para los curiosos, que siempre van a haber curiosos, ¿dónde voy a fijar las barreras de seguridad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la 4. Imagínense que ustedes son profesionales del área de radioprotección, llegaron porque hay una emergencia radiológica, porque hay una fuente de cobalto 60 que está expuesta, y tienen que tomar todas las precauciones, obviamente, para proteger su propia salud, como personal encargado, ¿cierto?, de la situación, y personal, el público en general, porque siempre van a haber curiosos que van a decir, oye, ¿qué pasó? Entonces, se supone que van a poner 2 barreras. Eso para todo el protocolo que vamos a hacer aquí. El cálculo es muy sencillo, pero es muy significativo desde el punto de vista, ¿cierto?, de la forma práctica en que ocurre. Yo le hice todo este protocolo para que ustedes vean que todo esto se aplica en la realidad. ¿Ah? No es una cosa así que una cosa que usted lo podría aplicar ahora en forma real. Bueno, para eso lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Tengo que ocupar una ecuación que tiene que ver con la ley del inverso al cuadrado, que no es una ley, digamos, propia de la radiación, sino que es cualquier fuente de luz, o cualquier fuente de tipo de radiación electromagnética, ¿cierto? Tiene esa propiedad. No sé si la tenemos déjame ver si la tenemos acá. Sí, el módulo, o que no tendría que copiársela, no, pues aquí está. Esto con el factor de distancia. Esta es la que estamos ocupando, ¿cierto? Esta es la que vamos a ocupar, ¿ven? Donde D es la dosis, cualquiera de estas dos, de 0 es la dosis a la cual usted, ¿cierto?, quiere colocar, donde usted calculó la dosis 0, y 2,5, ¿cierto?, es la dosis hasta cual la que yo tengo que bajar. Entonces, de esta ecuación que yo tengo que despejar,